Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. ¿Cómo están, querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo? Es para nosotros un gran placer llegar al término de esta semana, hoy viernes, mediodía de viernes 12 de junio del año 2020. En la creación, en el sostenimiento de estos espacios de conversación, de estos oasis de conversación que hemos venido gestando, proponiendo, y por supuesto trabajando conjuntamente con todos ustedes, querido público. La doctora Heiser ha insistido en señalar cómo sin su palabra, sin su participación, simple y sencillamente no estaríamos aquí. Tendríamos realmente poco que decir, estaríamos a lo mejor más confinados en nuestros consultorios, en nuestros sillones Berger, tristeando, preguntándonos por la gente y cosas por el estilo. Así es que en nuestra posición, que no es exactamente de ese tipo, de esas comodidades, digamos, salimos nosotros a conquistar estos espacios de los medios de comunicación, a gestar con ustedes una rica, una muy nutrida conversación sobre todo lo que los psicoanalistas tenemos y queremos compartir con todo el público. Pues bien, el día de hoy toca turno a esta charla acogedora, digamos, muy interesante, muy variada siempre, que es Silvia Heiser y sus invitados. La doctora Heiser, directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, los viernes nos sorprende, porque siempre es así, nos sorprende con invitados diversos, de diversos perfiles, profesiones y quehaceres que nutren de manera muy interesante las conversaciones de los viernes. Y hoy no será la excepción. Tenemos dos muy interesantes invitados. Haré una breve presentación de ellos para después dar la palabra tanto a la doctora Heiser como a nuestros invitados. Uno de nuestros invitados es Eduardo Rivera Urbina. Él es etnólogo por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y es creador de, ya nos platicará, proyectos de sumo interés, proyectos muy ricos, muy interesantes sobre desarrollo, regeneración urbana. Esto tiene que ver con la creación de espacios, creación, modificación de espacios, creo que también, ahorita nos dirá él, políticas también al respecto de factores de urbanidad y de comunidad que requerimos permanentemente en nuestro país. Él es entonces, decía, Eduardo Rivera. Y nuestro segundo invitado es Jorge Humberto Chávez Bonilla. Él es comunicólogo, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es un sujeto, pues ya lo escucharán, con mucha experiencia muy interesante, que ha trabajado en medios de comunicación, por ejemplo, en Radio Educación, y que ha desarrollado también de manera independiente proyectos que tienen que ver con los medios masivos de comunicación, proyectos independientes para el desarrollo de contenidos tanto en televisión como en radio. Y es además, bueno, como viñeta diré que, para que sepan todos ustedes, querido público de Freudiana Radio, mucho gracias a Jorge Humberto Chávez, gracias a él es que nos escuchamos, nos pueden escuchar a través de Freudiana Radio, mucho gracias a él. Habrán de saber que cuando estábamos en todos estos menesteres de armar la cabina de producción, de emisión de la estación y ver que echarla a andar desde las cuestiones más básicas como lo que se tenía que poner en las paredes y armarlo y todo, hasta las cuestiones técnicas para que nos pudieran escuchar como hoy nos escuchan en la radio, se lo debemos mucho a Jorge.
lo cual siempre le estaremos enormemente agradecidos. Entonces, después de esta introducción, doy la palabra a la doctora Heiser y a sus invitados. Bienvenidos. Bueno, pues sí, es realmente para mí un gusto estar con ustedes y escuchar sus proyectos, escuchar el cómo podemos transformar cotidianamente lo cotidiano, pero también lo que es el espacio en donde nos movemos, porque la comunicación, sin ella, pues en la actualidad ya no podemos vivir, y la comunicación como está ahora, pero indudablemente que el único ser que habla, por lo menos en este planeta, y a veces no habla muy bien, pero bueno, ok, sí, somos los seres humanos y por el solo hecho de tener esa facultad de crear lenguaje y de necesitar transmitir lo que nuestra vida emocional, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos es necesario transmitir, necesitamos hacerlo a través de la comunicación, del arte, del psicoanálisis, de todas las ciencias, en todo hay comunicación. Bueno, pues bienvenidos y adelante. Quien gusta empezar, los escuchamos. Quisiera iniciar, doctora Germán, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, por la presentación, muchas gracias. El que les habla es Jorge, un apasionado del sonido, de los medios, de la palabra también, porque como comunicólogos es nuestra herramienta de trabajo y en este caso, pues mi quehacer radiofónico me permite ser un traductor de ideas, un traductor de palabras, un traductor de pensamientos a sonidos, llevar lo que pensamos a un ambiente sonoro, a un medio sonoro. Me he desenvuelto también en otras cuestiones, en fotografía, etcétera, pero creo que, como bien dice usted, doctora, el espacio donde nos movemos es importantísimo y yo agregaría también el contexto que nos tocó vivir o que nos está tocando vivir, porque mucho de las creaciones que nosotros realizamos, producimos día a día como comunicólogos o como cualquiera que sea nuestra profesión, una profesión creadora, desde mi punto de vista estamos haciendo documentos para la historia que quedan a la posteridad, para la posteridad y que sin duda hablan del contexto que nos está tocando vivir, de la realidad que estamos viviendo nosotros, ¿no? Como individuos. Y bueno, pues como comunicólogo, también me gusta la idea de que todos tenemos algo que decir. Todos tenemos una historia que contar. Exacto, exactamente. Pero tiene toda la razón. El contexto es algo que en muchísimas cosas nos determina. No nos determina totalmente porque el ser humano no es posible de determinar en su totalidad. Siempre nos puede dar la sorpresa de saltos cualitativos. Pero es verdad que el contexto nos determina y muchas veces no somos conscientes de ese contexto. Definitivamente. Hace como 5 o 6 años comencé a dar clases en la Facultad de Ciencias Políticas como profesor adjunto, con la intención de, pues primero compartir los conocimientos que ya mi profesión en radioeducación y en otros medios me habían dado, pero con la intención también de llegar con las alumnas y los alumnos, primero para conocer cuáles eran las ideas pues de la juventud en este contexto, y segundo, creo que cuando yo estudié había muchos huecos que me hubiera gustado, haber llenado, como
pues enfrentarse a la cuestión del pago, ¿no? Entonces llego al salón de clases con estas intenciones y descubro muchísimas cosas, sobre todo en las ideas pues de los chavos de ahora. Desde la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de escuchar, la forma de hablar, las formas son otras, ¿no? Muchas veces yo hubiera querido que mis sobrinos, yo no tengo hijos, ¿no? Pero que mis sobrinos o que siguieran mis pasos, pero ese es un error, ¿no? Y me costó mucho trabajo entender eso. Ahora, creo que me ha ayudado mucho el haber regresado a las clases de esa manera, porque estoy aprendiendo a escuchar y como comunicólogo creo que eso también es pues parte del proceso que no debe de faltar el día a día. Saber escuchar y saber escuchar para poder dar un mensaje, ¿no? Así es. No, pero pues también a qué facultad se fue a meter. No puedo, dice, yo no puedo negar la cruz de mi parroquia, ¿verdad? Exactamente. No, es que yo estuve en esa facultad porque déjenme decirles, antes de encontrarme con el psicoanálisis y apasionarme por él, pues mi padre sobre todo ya estaba desesperado porque cambiaba yo de carrera, creo que cada 8 meses o cada 6 meses, ajá, y me decía, oye Silvia, pero ¿en algún momento te vas a recibir de algo? No, yo creo que no me voy a recibir de nada. Uh-huh. Y hubo un tiempo en que estuve, por supuesto, en la Facultad de Ciencias Políticas. Es que es precioso decirlo así, ciencias políticas. Y ciencias políticas no lo podemos concebir más que como una facultad que tiene como condición ser viva. Todavía hay en esa facultad lo vivo, porque la transmisión de ciencias políticas tiene que ser definitivamente algo vivo, si no, no se sostiene. En cambio, pues hay otras facultades en donde definitivamente, muy de buena fe, muy de mala fe, maestros que todo el tiempo se repiten, maestros que no les importa, digamos, lo que estén transmitiendo o enseñando, pero en ciencias políticas no, compañeros, no, ahí está viva la raza, está bien viva, pues qué bien. Bueno, pues ahora queremos escuchar también a este invitado que es un creador y un realizador. Entonces lo escuchamos. Ajá. No damos ningún minutito, entonces, a ver, arránquese, Germán, mientras... Claro que sí. Ahorita que yo escuchaba, te escuchaba, Jorge, lo que nos compartías de tu experiencia ahora que regresas a la facultad. Y como bien dice la doctora, una facultad que se caracteriza por ser bien viva, siempre viva, siempre productora de mucho pensamiento, de muchas inquietudes. Es un lugar lleno de vida. Entonces, ahorita que te escuchaba, Jorge, cuando hablabas de los jóvenes, me dio curiosidad saber en esta disposición que tú nos transmites ahora de también ser no solo transmisor, sino también poder escuchar, ser una escucha de lo que hoy los jóvenes están pensando, están produciendo. Me surgió la duda de pues, ¿qué es eso? Es decir, como, ¿qué escuchas? ¿Qué es lo que hoy tú nos podrías compartir de aquello que la juventud, de los jóvenes de 18, 19, 20, 22 años, más o menos, que tendrás tú en la facultad como alumnos? ¿Qué onda? ¿Qué es lo que tú recibes? ¿Qué es lo que tú recoges del decir de estos jóvenes hoy en día? Esa es una pregunta bien interesante, porque
Hay una actividad, bueno, esto lo voy a responder con lo siguiente. Hay una actividad que cada semestre les dejamos a los alumnos, donde les pedimos que hagan un podcast, ¿no? Es una producción libre, donde ellos tienen a elegir el tema que más les guste, que se sientan libres, ¿no? De expresarse. Entonces, nosotros tenemos nosotros digo, hablo en plural porque no soy el titular de la materia, yo imparto el 50% de la asignatura con un profesor titular. Con el profesor titular, Luis Carrasco, tenemos la creencia de que el podcast es una producción muy noble que nos permite acercarnos o conocer un poco acerca de los alumnos. Las producciones que recibimos hablan desde los noviazgos, el desamor, el amor, y específicamente uno que nos ha impactado mucho que habla sobre la amistad, pero visto, o sea, no la amistad que hay entre seres humanos, sino la amistad que hay entre una mascota y un ser humano. Por supuesto, esta actividad nos fue contando la historia. Fue una producción un tanto triste porque nos hablaba de la muerte de su amigo, ¿no? Nunca supimos que había sido una mascota hasta el final, ¿no? Y observando al alumno, porque también creo que ese ejercicio es constante, observar al alumno, además de escucharlo, definitivamente nos refleja mucho de su persona. Y todas estas temáticas que cuando los alumnos tienen esa libertad de opinar, creo que se concentran mucho en lo que más les gusta, en lo que más les apasiona. Y en este caso, conocer la amistad desde ese punto de vista para nosotros fue impactante. Hubo mucha retroalimentación en ese sentido, pero los temas, podría decirlo, son más intensos en la juventud de ahora. Hablando de amor, o sea, los temas son los mismos, amor, desamor, etcétera, pero hay una intensidad muy característica. Es eso, justo la intensidad, algo de lo que en estas conversaciones que hemos venido realizando en el centro, por ejemplo, sin ir muy lejos, ayer que estuvimos tratando el tema de la ansiedad, de la angustia también, fue una excelente oportunidad para compartir con nuestro público como uno de los signos de nuestro tiempo, y me parece que lo señalas muy bien, Jorge, este signo particularmente presente en la juventud de hoy en día es exactamente eso, la intensidad. Es un cliché, siempre se dice, ¿no? Es un cliché desde hace varias décadas que se transmite en cuanto a que siempre que hablamos de los adolescentes, los jóvenes, bueno, lo que me refiero como cliché es hablar de cómo viven sus pasiones y cómo viven la vida con intensidad. Sí, eso es algo que sí, desde la dinámica psíquica podemos dar, sí por hecho, podemos dar cuenta de que efectivamente es una particular etapa, un momento muy particular de la vida donde efectivamente la dinámica de la libido, la dinámica pulsional es particularmente intensa. Pero simultáneamente a ello, lo que tú nos señalas, creo que sí tiene que ver con un signo de este tiempo, con uno de los signos de nuestros tiempos, como los jóvenes de hoy en día, creo que sí dan cuenta cada vez más de cómo sus experiencias de vida, lo que tú dices, en el amor, en el desamor, en sus curiosidades, en sus investigaciones, sí tienen como sello característico la búsqueda de la intensidad. Y sí, es que si no hay esa intensidad, bueno, porque creo que podríamos señalar un aspecto de esta intensidad. Si no hay una respuesta a esa intensidad, o no la encuentran, o no la pueden producir ellos, ¿sí? Se mueren. Entonces, no es cualquier intensidad. Por eso creo que estamos en una urgencia, y esto es a nivel mundial, estamos en una urgencia de poder
hacer que los chicos encuentren, que esta juventud intensa encuentre, ¿sí?, una creación que no sea la muerte. Estoy pensando, por ejemplo, en todos estos jóvenes que son, digamos, atraídos por el Islam y que precisamente encuentran en la propuesta, digamos, de vida, encuentran que el sentido de su vida puede ser sacrificarse para una indicación o un deseo del profeta. Que además el profeta, ¿sí?, pues si existió o no existió, está como los líos con Jesucristo, ¿no? ¿Sí? ¿Será, no será? ¿Existió o no existió? Pero eso es lo de menos. Se personifica en el discurso. Entonces, son capaces de encontrar un sentido de vida en ofrendar su vida para que el mundo cambie. Y ahí la intensidad. Definitivamente. Recuerdo también, doctora Silvia, doctor Germán, una actividad también en la que, hablando justamente de la muerte, en la que lo solicitábamos a los alumnos y las alumnas que grabaran sonidos que consideraran ellos estén a punto de desaparecer. Nos llevaban con esta intención de abrir más el oído al contexto, ¿no?, a lo que decíamos. Y nos traían que los sonidos el de los camotes, que el sonido del reproductor de cassette. Escuchamos los sonidos que ellos nos llevaron y bueno, yo recién en esos años acababa de vivir la muerte de mi mamá y entonces comencé a juntar los audios de voz que ella nos mandaba con la intención de algún día poder hacer algo que tengo en mente como retrato sonoro. Entonces se me vino a la mente decirle a los alumnos, oigan, ¿y alguno de ustedes grabó la voz de sus familiares, de sus abuelos, de sus papás, las de ustedes, ¿no? Porque sin duda, pues ese es un sonido que en algún momento va a desaparecer, ¿no? Nadie se salva de eso. Y pues sí pude darme cuenta que hubo una especie de shock entre ellos, como, sí, justamente como, no sé cómo traducirlo, si como un temor, o como, o sea, pero sí hubo una sorpresa ante la muerte, ¿no? Pero quisiera rescatar esa parte de los documentos, ¿no? No deja de ser un documento, nuestra voz, los sonidos que nuestro cuerpo emite, y ¿por qué no heredarlos si nosotros heredamos también fotografías a nuestros familiares de, mira, ella fue tu abuelita o él fue tu abuelo, ¿no? ¿Por qué no heredar también la voz de nuestros familiares, ¿no? Es otra experiencia, pienso yo, desde lo sonoro. Pero cómo no, y además bien intensa, porque, a ver, los psicoanalistas ahí andamos oyendo al viejo de Lacan, ¿a poco no, Germán? Sí, doctora. Y también ahorita que Jorge hablaba de esto, exactamente de la voz, yo creo recordar, doctora, que circula incluso en las redes sociales la información de que al respecto de Freud, de la voz de Freud, al parecer hay solamente un audio pequeñito de una entrevista que le hacen. Yo recuerdo que es como de unos 2 o 3 minutos, le hacen un par de preguntas, 3 o 4 preguntas. Ya en un momento, pues muy cercano a su muerte, ya se le oye su voz cansada, es un hombre ya muy mayor. Además sabemos, pues un tanto ya debilitado también por las cuestiones de salud que él había enfrentado en los últimos años de su vida. Pero lo que quiero decir es que sí, en relación a lo que dice Humberto, claro que me parece altamente significativo poder conservar la voz de las personas, la voz y de, sobre todo, personas que pueden ser en lo personal tan significativos como familiares, como nuestros amados, como también personajes pues, tan importantes como en este caso Freud o como usted bien decía, Lacan.
No, no, indudablemente, pero cuando nos habla precisamente de las voces de los nuestros, que no necesariamente los nuestros pueden ser amados siempre. Podemos odiar al abuelo, podemos odiar a la abuela, y entonces oír su voz, pues no creo que sea muy placentero. Exactamente. Siempre está, digamos, esa otra parte, pero son las voces que nos han constituido a todos nosotros, es decir, son esas voces que están desde que nosotros nacemos. ¿Por qué? Bueno, pues porque el nacimiento todavía afortunadamente es un acontecimiento y entonces se invita pues a los abuelos, indudablemente, a que conozcan al bebé y aunque el bebé en ese momento recién nacido pareciera que no registra muchas cosas, empiezan sus primeras huellas némicas y empiezan precisamente por la voz, por las voces. Aquí nos abre un tema sumamente fuerte en psicoanálisis, porque recordemos que Freud habla de diferentes pulsiones, pero es Lacan el que agrega precisamente la pulsión que viene cargada de sentido, de significación, de trascendencia, y es la voz. Pues es una arista que yo no conozco y que sin embargo a mí me apasiona la voz, ¿no? Las palabras, las ideas, los sonidos. Y creo que hace falta también, ¿por qué no?, a los nuevos comunicólogos hablarles de la importancia de la voz desde ese punto de vista. Porque Sí, muchos alumnos sufren demasiado al momento de enfrentarse a un micrófono, ¿no? Sí. Hay una especie de pánico ahí. Pero quisiera ahora con esto ir a lo siguiente. Sí existe una parte de miedo de enfrentarse al micrófono, a la gente, pero hay que hacerlo de forma divertida. Si lo hacemos de manera divertida, creo que podemos conciliar o saber enfrentar, dominar esa situación. Y también parte del quehacer radiofónico lo he intentado hacer de manera divertida. A mí me gusta mucho. No sé cuál es la experiencia que ustedes han tenido al inicio de Freudiana Radio y desde la génesis, ¿no? Que hay que comprar los aparatos, hay que buscar el lugar, ¿no? De qué vamos a hablar, etcétera, ¿no? Si lo vemos, el proceso, si lo conocemos, es un proceso muy divertido. No, indudablemente. Ahorita, por ejemplo, estamos extrañando a nuestro otro invitado. ¿Cómo vamos, Omar? ¿Se pudo conectar? No, doctora, bueno, mejor que Omar nos explique. ¿Qué tal, doctora? Tuve un problema con su audio, nunca supimos qué fue lo que pasó. No pasa el audio, intentó tanto en la aplicación del navegador web como en la aplicación de escritorio y bueno, finalmente no se pudo, doctora. Se disculpa por este inconveniente que no teníamos previsto. No, pero ahí está cómo nos va a llevar a esta experiencia de cómo teniéndolo a él en la presencia, digamos, física, en el momento en que, aunque podíamos ver su imagen, bueno, el público no la ve, pero nosotros sí nos vemos a nosotros mismos, entonces podíamos ver su imagen, pero ¿qué fue lo que impidió que tuviera una presencia más fuerte, o sea, intensa, y una trascendencia en esta experiencia de habernos reunido hoy en este programa? Su voz, precisamente su voz. Su voz no estuvo. Y al no estar, pues sí, tenemos que decir que ha dejado para nosotros un vacío.
Pero bueno, ya nos desquitaremos. Sí, totalmente. Cuán importante me parece, Jorge, en lo que decías ahorita, hablando de los nuevos comunicólogos, este trabajo sobre la voz, sobre su voz. Y mencionabas también al respecto del quehacer en la radio. A mí siempre me ha parecido, de los medios masivos de comunicación, siempre me ha parecido la radio el más fascinante, justamente por eso, porque es solo la voz. En tanto que no hay representación visual y solamente a través de la voz es el vehículo por excelencia para que uno pueda, por supuesto, darse vuelo en esa libertad de crear la representación de lo que no vemos, de lo que no tenemos alcance a través de la vista. Y eso a mí me parece fascinante. Y recalcaba lo que tú mencionabas de la importancia para los nuevos comunicólogos, en tanto que sí, a mí me ha pasado que recientemente, pues ya en medios masivos de comunicación, es mucho más accesible, me parece, para cualquier persona, el que tengan espacios radiofónicos, el que haya programas de comedia, programas de revista, programas deportivos, y entonces prácticamente cualquier persona, por la razón que sea, es susceptible, es posible de que esté en un medio de comunicación, esté ocupando un micrófono en la radio. Y lo que quiero decir con esto es que, pues, muchas veces va en detrimento, creo yo, esta práctica de lo que podemos o de lo que antes encontrábamos en la radio. Antes era mucho más el nivel de exigencia bueno, se tenía que obtener una licencia para poder hablar en los medios de comunicación, para poder hablar en la radio. Y el examen, yo por supuesto que no lo conozco, pero he leído artículos de lo que se dice que era el examen, la rigurosidad del examen para poder obtener esa famosa licencia. ¿Y esto a qué apuntaba? Pues apuntaba a que no cualquier pelafustán podía abrir la boca en la radio. Y eso, a lo que voy con eso, es que conocimos durante muchos años fuentes, a través de muchas personas, fuentes inagotables de cultura, de imaginación, de creación, es decir, sujetos con una enorme capacidad para poder transmitir a través de su voz sentimientos, imágenes, grandes contenidos que, como bien ha insistido en señalar hoy la doctora, a través de un medio de enorme carga afectiva como lo es la voz. No, hombre, y hay cosas, por ejemplo, simpatiquísimas. Cuando apareció la televisión, y que nosotros oíamos en radio, yo soy realmente pues constituida por el radio, después me llegó la televisión, pero lo que fue genial, y es una buena anécdota, que aquellos que escuchábamos y que pensábamos que eran hermosos, cuando nos vimos en imágenes, ¡oh! ¡Oh, ¡qué horror! Sí, porque sí. La voz nos hacía que nos imagináramos verdaderamente unos hombres guapísimos, increíbles, y la imaginación se nos soltaba. Y anda tú que de repente viene la televisión, los empezamos a ver y dijimos, ¡qué horror! La XSW está constituida por voces increíbles y maravillosas, pero físicamente son muy feos. Sí, ese es un clásico, es un clásico, pero regresando un poquito al contexto, este presente me parece que es demasiado visual. Las redes sociales son muy visuales. En casa, pues creo que la mayoría de las casas hay más televisiones que una radio. Y es cierto lo que nos comentaba Germán, que pues va en decremento pues la producción radiofónica, ¿no? Una de las bondades de los medios públicos es que los contenidos que se generan en los medios públicos son contenidos pues de una calidad muy distinta a los de los medios comerciales. Los medios públicos tienen esa ventaja de poder
hablar de diferentes temas sin la necesidad de perseguir un bien económico. Y yo quisiera, pues, a quien nos escucha, que se acerquen, decirles que se acercan a los contenidos de los medios públicos. En México tenemos diversidad de medios públicos, radios, televisiones, pero las radios me parece que hay que rescatar mucho los contenidos de la radio, mismo Freudiana Radio, ¿no? Tienen contenidos para la vida, y eso creo que lo que lleguemos a encontrar hay que dejarnos sorprender, ¿no? Y también algo más que decía, que lo que nos decía Germán, además de la voz, ¿no? Tenemos en este lenguaje radiofónico los efectos de sonido, como pueden ser, no sé, el sonido del viento, los pajaritos, o ruidos. También está la música, bueno, en sí la música es un mundo, es un universo, y también existe el silencio, ¿no? No tenemos que olvidar el silencio. Muchas veces pensamos que el silencio es malo, pero no. El silencio nos ayuda mucho para detener, hacer una pausa y respirar, ¿no? Como en la vida, ¿no? Exacto. Necesitamos también un momento de calma, ¿no? De paz, de tranquilidad, para volver a empezar, ¿no? ¿Qué les parece, Jorge y doctora Heiser? Que ya, justo con lo que acabas de decir, Jorge, me parece atinadísimo para hacer un pequeño corte, para hacer una pequeña pausa. Es decir, nosotros haremos un poco de silencio y eso nos permitirá irnos un poco, hacer esta pausa un poco reflexiva, y aprovechando este momento, darle oportunidad a nuestra colega Giselle Mendoza, que nos va a compartir un texto, como recientemente lo ha hecho en nuestros cortes. Hola a todos. Ok, este es un poema que se llama Siempre, de Ricardo Jaimes Freire. Tú no sabes cuánto sufro, tú que has puesto mis tinieblas en mi noche y mi amargura más profunda en mi dolor. Tú has dejado, como el hierro que se deja en una herida, en mi oído la caricia dolorosa de tu voz, palpitante como un beso, voluptuosa como un beso, voz que halaga y que se queja, voz de ensueño y de dolor. Como sigue el ritmo oculto de los astros, el océano, mi ser todo, sigue el ritmo misterioso de tu voz. Oh, me llamas y me hieres, voy a ti como un sonámbulo, con los brazos extendidos en la sombra y el dolor. Tú no sabes cuánto sufro, cómo aumenta mi martirio temblorosa y desolada la caricia de tu voz. Oh, el olvido, el fondo oscuro de la noche del olvido, donde guardan los cipreses el sepulcro del dolor. Yo he buscado el fondo oscuro de la noche del olvido, y la noche se pobla con los ecos de tu voz. ¡Ay, hermoso!, ¿no? Muy hermoso, doctora. Ay, nomás para que vean lo que es la voz. Exacto. Permítanme ahora darle voz a los comentarios de nuestros radioescuchas. Quiero compartir lo que nos han dicho hasta este momento. De parte de Silvia Gian nos da un saludo, nos dice hola. Tere Rivera nos dice buen día desde Jalapa, Veracruz. Adrián Cruz nos dice hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hércules Rockefeller nos dice buenas tardes, saludos. Yo también soy egresado de la horripilante Facultad de Ciencias Políticas en la carrera de Sociología. Aunque siempre se me ha parecido fea, le tengo un afecto muy especial, pues ahí tuve un muy feliz encuentro con muchos saberes y conocí a la mayoría de los que hasta el día de hoy son mis mejores amigos. Graciela Gutiérrez nos dice, yo creo que hay cosas que no hay que resurgir. A veces lo lindo de recordar a alguien, un momento, es eso que ya no puede estar. Uno recuerda el escenario, lo que se dijo,
pero ya es algo interno, es un recuerdo. Volver a escuchar o que se vuelva a presentar me parece un poco de miedo. Y tenemos también, miren qué gusto, nuestra querida productora de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, Anabela Solano, se comunica con nosotros y nos dice: qué maravillosa sorpresa escuchar a Jorge, gran compañero en el quehacer sonoro y producción de radio, siempre solidario y amable. Le mando un fuerte abrazo y le agradezco su apoyo en donde tuve la posibilidad de conocer más a fondo el quehacer radiofónico. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Felicidades. También de parte de nuestra escucha, Leticia Cruz nos dice: para mí fue fantástica la radio, porque trabajaba mi imaginación, el tacones, de los tacones, el viento, la lluvia, todo era magia para el oído. Fue hermoso y se añora. Creo que sería bueno programas para niños. Muy bien, y son esos los comentarios que tenemos hasta el momento. Quisiera agradecer a Novela, pues el comentario que nos hace para todos, pero también pues es cierto, por invitación de Novela yo pude llegar con ustedes al centro y comenzar la instalación de Freudiana Radio, gracias a la oportunidad que me dio también la doctora Silvia, que me arropó muy agradable todos los días, siempre que llegaba con ustedes. Y qué bueno que Anabela pues nos está escuchando. Saludos también para ella, por supuesto. Claro. Tenemos también, miren, un comentario de Graciela Gutiérrez que nos dice: lo comento por la propuesta del invitado de capturar la voz, sonoridad de los que serán muertos, pero que en cuestión del comentario de la experiencia radiofónica o de escuchar a alguien en vivo, como este programa, me parece totalmente distinto. La voz, escuchar a alguien o hablarle es vital, pero la documentación auditiva, capturar la voz de alguien y reproducirla post-mortem, me parece escabroso. Claro, indudablemente puede despertar fantasmas. Es lo que nos pasaba tal vez cuando escuchábamos los audios cito ejemplos de la voz de Porfirio Díaz, por ejemplo, ¿no? Cuando le escribía la carta le escribió una carta, pero era una voz horrible la de Porfirio Díaz. Y también cuando se hizo esta fake news de la voz de Frida Kahlo, ¿no? Que resultó que no era Frida Kahlo, ¿no? Claro. Es la experiencia, ¿cierto? Hay una experiencia ahí que no sé si rompa algo o qué suceda, pero pues yo creo que sí hay que documentar, ¿no? Creo mucho en eso. Hay que documentar. A fin de cuentas, pues insisto, no es lo mismo, pero es como la fotografía, ¿no? Todo el tiempo, más ahora con los celulares, ¿no? Todo el tiempo nos tomamos unas fotos, en fin. ¿Por qué no es tenebrosa esa experiencia de ver fotos de los que ya se fueron post-mortem? Claro. Pues precisamente porque no hablan. Exacto, es que es lo que ahorita lo que dice la doctora, lo que la voz sí vehiculiza y que la imagen no. Podría ser más penetrante el sentido auditivo entonces que el visual. Sí, sin lugar a duda, eso tiene que ver con lo que de fundamento de la vida, de la dinámica psíquica en los sujetos señalaba la doctora hace rato, que es, en este caso es un trabajo, es un desarrollo de Lacan, el introducir en la concepción de las pulsiones, introducir lo que a través del oído, en la dinámica pulsional, entra en la vida psíquica de los seres humanos y entra sin ningún freno, sin ningún límite y con toda intensidad. De manera que la voz como vehículo del afecto, del sentir de un sujeto, eso
sin miramientos se percibe a través del oído de manera directa y por lo tanto tiene la cualidad de movilizar las huellas némicas, de movilizar mis afectos de una manera tal que incluso bueno, claro que va más allá de lo que conscientemente puedo registrar. Y por eso puede tener mucho mayor impacto y mayor trascendencia que una imagen. Claro, ok. Y pienso en la música. Siguiendo siguiendo esta línea, la música, ¿cuál es el papel de la música entonces, no? Es, por ejemplo, transgrede más la música que, por ejemplo, una fotografía. O podría ser representativamente emocional más significativo la música que, no sé, algo visual. Creo que quiere decir algo. Omar va a participar. Sí, creo que nuestro colega Omar está a punto de participar. Sí, creo que lo que quería decir es en cuanto a lo que tiene que ver con la voz, y que le iba a decir a Germán que no se vale porque metió la teoría psicoanalítica. Exactamente. No, me parece que en la vivencia lo primero que tenemos como contacto con otro es la voz, justamente porque la madre nos habla cuando nacemos, cuando somos bebecitos. Entonces lo que deja como marca en la vivencia o en el alma de los seres humanos la voz es muy profundo. Es pues digamos que moviliza todo, todo lo que en el alma humana hay. Entonces me parece que sí es tan trascendente la voz. Dicen que no se escucha mi voz. Bueno, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Sí lo escuchamos, Omar. Ok, bueno, eso es lo que quería decir. Pues ahí Pues, estamos, ¿no? Estamos precisamente en lo que nos proponen. ¿Qué es más, la imagen o la voz? Yo creo que la voz. Sí, definitivamente. Ujú. Y para que no nos regañe Omar, no podemos decir mucho de la teoría psicoanalítica. Entonces, tenemos que producir de cero. Tenemos que producir de esa nada. Y es verdad que bueno, en algún momento he pensado yo, ¿qué pasa con el universo silente de aquellos que son sordos? ¿Sí? ¿Cómo es su universo? Porque es de lo que están privados precisamente. Ellos están sumergidos en un silencio eterno, eterno. Sí, No hay posibilidad, digamos, de que se active en algún momento lo que está atrofiado o lo que está muerto. ¿Sí? Y es esa incapacidad de que las vibraciones que capta nuestro oído puedan ser elevadas al cerebro y entonces que ahí se produzcan los resultados de las emociones por el solo hecho, bueno, un grito, simplemente un grito. Hay ocasiones en que yo me he preocupado por las personas silentes, las personas que están sumergidas en un silencio, cuando las alarmas de los temblores, ¿sí?, no pueden ser escuchadas por ellos. Y que si están solos, pues están en un grave peligro. Pero como eso, todo, un claxon que les avise
que pueden dar un paso fuera de lugar. Sí. Y me estaba preguntando así con estas curiosidades, bueno, ¿qué será mejor, estar ciego o estar sordo? Ninguna, doctora. No, es horrible. Yo no puedo imaginarme sin escuchar. Exacto. Pues no podría, no. O sea, para mí es mi herramienta, además de ser mi herramienta de trabajo, pues es mi forma de vivir. Yo vivo a través híjole, demasiado por el oído. École. Ajá. Entonces me cuesta mucho trabajo, no quisiera pensar en eso, ¿verdad? Mejor, doctora. No, pues por eso les pongo cuestiones, porque ustedes empezaron. Bueno, fue usted Sí. el que metió el ruido y dijo, bueno, es más la voz que una imagen, la fotografía. Ajá. Y también fue la participación de nuestra radioescucha, ¿sí o no? Sí, sí. Entonces es así como lo padre de estos programas. Tenemos que producir en función de lo que se va movilizando. Entonces, pues todo eso fue lo que a mí me evocó. El mundo silente de aquellos que no pueden oír y de aquellos que tampoco podrían ver la fotografía. Sí, y estas cuestiones pues me surgen también porque también me desempeño con el sentido de la vista. Claro. Me desempeño, laboralmente ahorita. El día de hoy soy reportero gráfico en el Congreso de la Ciudad de México y acá pues la vista es la que predomina. Ajá. Entonces, sí, hay que, me gusta decir en clase también, hay que ir educando los sentidos. No nacemos con el sentido del oído agudizado para hacer programas radiofónicos, ¿no? No. O no nacemos con la voz del locutor, ¿no? O no nacemos con la vista, etcétera, ¿no? Hay que ir educando los sentidos. ¿Y cómo se hace? Pues yo considero que escuchando, viendo, hablando, leyendo, conociendo el mundo. Exacto, pero para eso hay que desear ver y desear escuchar. Claro, sí, eso es cierto. Porque hay gente, digamos, que le gusta mucho su aislamiento. Cierto. Y ahora, bueno, ahora ha sido una prueba de fuego. Ahora a los que les gusta el aislamiento, pues quién sabe cómo se encuentren, porque no es una decisión estar aislado, sino es una imposición estar aislado. Exactamente. Entonces no es la misma vivencia. Estaba yo pensando, por ejemplo, en estas órdenes religiosas, los anacoretas, sí, pero Sí. también los cartujos, que entran y que no vuelven a hablar. Entran a la orden y no hablan. Claro. No hablan nunca más. Yo recuerdo ahora esta parte del silencio que hablábamos antes de ir a la pausa. Nos cuestionábamos también si el silencio realmente existe. Y había opiniones que decían que sí, otras que decían que no. Las que decían que no apuntaban a que a que no existe el silencio. Lo que escuchamos cuando creemos estar en silencio, lo que realmente escuchamos es nuestra voz interna. Y como decía usted, doctora, que bueno, pues el confinamiento ha sido muy complicado para todos. Sí. Creo que también tiene que ver mucho esto, que hay gente que no le gusta tal vez escuchar su
escucharse, ¿no? Y estar encerrado significa, siguiendo esta línea del silencio, que escuchamos nuestra propia voz. Hay mucha gente que tal vez no le gusta escucharse y les cuesta mucho trabajo estar encerrados consigo mismos, escuchándose, etcétera, ¿no? Pues ya nuestra radio escucha dijo que, digamos, no se refería a ella concretamente a este aspecto de la voz interna, pero indudablemente que cuando soñamos, tenemos una cantidad de sonidos en la construcción de un sueño. Sí. Y si no fuera porque definitivamente se producen muchas situaciones y muchas sensaciones, pues no despertaríamos sobresaltados muchas ocasiones por la intensidad del sueño, de lo que está jugado en el sueño, y que bueno, hay una tranquilidad inmediatamente cuando uno dice, ¡ay, es un sueño! No es una realidad, no he llevado a cabo, o no se ha llevado a cabo sobre mí la amenaza que gesté en el sueño. Que bien es un sueño, pero lo que no se puede borrar es que el sueño es una vivencia real. Ok, sí. Sí, yo he tenido sueños en los que definitivamente los recuerdo de principio a fin, recuerdo la sensación, ¿no? La emoción que deja toda esa experiencia. Ajá. Hay sueños, ustedes ya sabrán, lo saben mejor que yo. Yo me considero que no sé muchas cosas al respecto. No es necesario, con que los haya vivido más que suficiente. Es decir, aquí afortunadamente platicamos no desde el saber, sino desde la vida cotidiana. Es decir, son programas que nos permiten hablar de lo cotidiano de la vida, de esa espontaneidad, de esa frescura. Es decir, no despreciamos a las teorías. Ay, pero qué descanso da no estar pendiente de ellas. No sé si ustedes tienen esa impresión, pero creo que la creación de estos programas fue con esa intención. Descansar del saber. Que el saber no perturbe mi alma. Ya Germán se durmió. No, doctor, estaba pensando en esto que dice. Bueno, quizá... yo creo que con ojos abiertos, doctora, estaba ya comenzando a soñar. Yo lo vi como que estaba deleitándose precisamente de cómo la cadencia que tomó el programa, ¿no? Sí. Exactamente. De cómo desde el poema y desde lo que nos va diciendo precisamente nuestro querido invitado, ¿no? Sí. Lo que nos va comentando y nos va metiendo, y nuestra radio escucha que nos dijo, eso es siniestro, es horrible. Ajá. Oír a los que ya se murieron, no, esos ya se murieron, ya que se queden ahí. ¿Sí? Pues sí, porque es oír la voz de aquellos que están muertos, o es oír la voz de aquellos con los cuales hemos tenido una relación de amor. Depende de cómo se ponga uno en relación a lo que nos propone nuestro invitado, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues dependiendo del lugar que uno ocupe en estas propuestas de grabar a los seres queridos para posteriormente escucharlos, porque sabemos que se van a ir antes que nosotros, que no van a estar. Eso era lo que tú nos decías, ¿no? Sí, doctor. ¿Se me fue tu nombre? Jorge. Ah, Jorge, exacto, sí. No, ya te lo iba a cambiar, entonces dije, no, mejor le pregunto. Ay, sí, tengo ese defecto. Entonces, era lo que nos proponía Jorge. Nos decía que si tenemos las fotografías y se las volvemos a mirar,
y vemos a los que ya no están, ¿por qué no permitirnos el placer de escuchar sus voces que fueron compañía, digamos, que fueron arrullos, que fueron experiencias de regaños, de miedo también? Cuando vemos los chicos, cuando ven a los adultos enojados, pues inmediatamente el chico se siente amenazado, ¿no? No le queda más que echarse a correr o quedarse paralizado frente a la violencia del adulto. Entonces, no creo que nadie tenga ganas de guardar, digamos. No, pues, que no. Al contrario. El audio de un regaño, ¿no? Sí. No, la violencia era de lo que estaba yo hablando. No, el regaño todavía, pueque. Pero la violencia, no. Y menos digamos, los epítetos descalificatorios, ¿no? Sí. Pero creo que precisamente no era a lo que se refería Jorge. Pero vea, Jorge, la amplitud de lo que usted dice, que usted no puede vivir sin escuchar las vibraciones que produce la voz, o las vibraciones que produce la música, o todo lo que puede, digamos, entrar a nuestro mundo interno y externo por medio del oído. No, pues imagínese, también está lo siniestro, también está la violencia, también están, bueno, pregúnteles a los que han estado en y las y que simplemente cuando oyen la sirena tienen que correr al refugio, ¿sí? O cuando se oía la sirena de la Gestapo. Es decir, la misma sísmica, ¿no? Que eso creo que nos pasó a muchos. Sí. Oímos la alarma sísmica y ya estamos, digamos, pensando en salvarnos porque nos podemos morir. Sí, se convierte pues en un signo de sí, ¿no? De lo catastrófico. Así es. Pero que justamente en esta fuerza que tiene lo que nos entra a través del oído, cuando dices ahorita, Jorge, lo catastrófico, creo que toca un aspecto de nuestras emociones muy fuerte, que es aquello de lo que no tenemos representación. Es decir, podemos tener imágenes, podremos haber visto cosas de catástrofes o haberlas vivido inclusive, pero de todas maneras, en el momento donde esa señal aparece, yo creo que de lo más fuerte que puede producir en uno es que toca sensaciones de las cuales no tenemos realmente con qué ligar, con qué representarlo. Entonces nos pone en una situación, por eso pienso yo, el pánico, no es el pánico, la angustia en muchas personas. ¿Por qué es eso? La angustia que pueden registrar en situaciones como esas, en el momento del sonido de la alarma, por ejemplo, como ahorita lo decías, de la alerta sísmica. Creo yo que algo muy fuerte es eso, que nos lleva a conectar con una sensación sumamente intensa y sumamente angustiante, porque no tenemos en sentido estricto con qué ligarla o con qué representar eso. Sobre todo que nos pone en una situación de incertidumbre, ¿no? Sí, exacto. Es decir, más o menos sabemos que hay que llegar a un punto de reunión donde ni los cables de luz, ni los postes de luz, ni todos los derrumbes que pudieran venir, de árboles, en fin, etcétera, de toda la catástrofe que nos podemos imaginar. Bueno, intentamos que ese lugar nos libre de, pero no tenemos la certeza. Por ejemplo, aquí en mi colonia no hay ese espacio. Tampoco en la mía. Yo vivo en una cerrada. Entonces, si salgo a la calle, se me cae la casa de al lado, la mía. Resulta peor salir. Sí. Pues sí, justamente bueno, pensaba justo con lo que decían,
entonces se le tiene miedo a lo desconocido. Se le teme a lo desconocido, es una pregunta. A ver, Germán. Pues es que... ¿Usted cree en el coco, Germán? Ay, doctora, lo creo porque de una manera fantaseada, claro que lo he visto cerca. Es decir, sí creo en ello. Mire, me vienen de inmediato recuerdos, y que sí, son recuerdos por excelencia infantiles, Claro. donde por alguna sensación, alguna imagen, en mi caso, por ejemplo, que tenía que ver con la oscuridad, ciertos espacios, por ejemplo, de la casa donde yo vivía o de otras casas de familiares, espacios que yo pues simplemente tenía la sensación y que asociaba, por ejemplo, con esta frase, ¿no? Con que algo había ahí. Eh, Exacto. Así, con que había algo, y que generalmente pues yo lo relacionaba con la oscuridad. Me trajo también a cuentas esto con que me pasó algo, algo que conecté con esas experiencias infantiles cuando veo una película, que además no es cualquier película, es de este director que se llama David Lynch, pues que también este sujeto, quien ha visto películas de David Lynch, pues estará de acuerdo conmigo que es un sujeto que le gusta, que es muy proclive, y además creo que muy bueno para retratar representaciones como de orden que tiene que ver con lo siniestro, cuestiones muy oscuras. Entonces yo recuerdo una película, creo que se llama Lost Highway, creo aquí le pusieron El lado oscuro del camino o algo así. Entonces en esa película, creo así que de toda la película, la imagen que yo recuerdo, la escena que yo recuerdo, es donde uno de los protagonistas está en una casa y entonces se escucha un ruido en la casa. Él camina, gira su cuerpo y camina un poco hacia la puerta de la habitación en la que se encuentra y voltea hacia un pasillo, buscando, pues volteando a ver si encontraba la fuente de donde provenía ese sonido que había escuchado y que sí nos transmite la escena que lo había perturbado. Entonces, cuando la cámara gira hacia el pasillo, lo único que uno ve es el pasillo oscuro. Y hasta el punto donde uno no ve nada más. Entonces, esa película, yo lo que tengo marcado es esa escena, justamente porque tiene que ver con esa profunda oscuridad. Y que ahorita que la doctora me preguntaba lo del coco, entonces yo digo, claro que sí, yo he estado cerca del coco en esta sensación. Ese es el Sí, coco. es terrible, pero a ver, qué paradojas, ¿no? Fíjense. Oímos un ruido, y vamos al encuentro de qué. Pero lo interesante es que en lugar de que el ruido nos lleve, independientemente de que no sabemos qué lo produjo, ¿por qué vamos al encuentro de ver qué lo produjo? Exacto. En lugar de coger inmediatamente y pues meterse en el closet o en el, como hizo Trump, en el búnker, ¿no? Creo que Exacto. también. ¿Qué es eso que nos lleva a buscar qué es lo que produjo el ruido? Vaya, como que es muy contradictorio. Sí. A mí me pasa últimamente que, pues como ha estado muy sola y silenciosa la colonia, indudablemente, porque ni siquiera hay, bueno, ahorita sí, pero ya no hubo durante un periodo bastante largo, no hubo coches en el periférico, por lo menos de nuestra zona. No se escuchaba el ruido del periférico porque estamos a 2 cuadras pequeñas, muy pequeñitas del periférico. Entonces nosotros vivimos dentro del ruido que produce el desplazamiento de los coches. Y también de los camiones, porque por la lateral de nuestra casa, no de nuestra casa, perdón, la lateral por donde se encuentra situada nuestra casa, está, digamos, muy cercana a la lateral de nuestra casa, la lateral del periférico.
Entonces, yo oigo ruidos, sobre todo en la madrugada, y me despierto, y igual me asomo por la ventana a encontrarme qué, cuando justamente me puedo encontrar lo peor, lo que no calculé. ¿Sí? Pero ahí vamos a investigar qué fue lo que produjo el ruido. Y eso es bien interesante averiguarlo. ¿Qué es lo que hace que el sujeto vaya en pos precisamente de lo siniestro? Me viene a la mente los alumnos cuando comienzan a hacer sus producciones radiofónicas, pues ya con la tecnología se pueden alcanzar muchas cosas, pero también si no las sabemos utilizar, pues nos viciamos de ellas, ¿no? Y se acostumbraron a descargar efectos de sonido. No sé, a lo mejor ellos querían contarnos una historia donde por la mañana ladraba el perro, ¿no? Entonces todos descargaban el mismo perro que ladraba de la misma forma y se escuchamos el mismo perro en todos lados. Yo les aconsejaba que justo fuéramos a la raíz de los sonidos para capturarlos y tener mayor credibilidad en nuestras producciones. Creo que va mucho o un poco encaminado con lo que dicen, buscar la raíz del sonido, ¿no? Hablando ya en este lenguaje radiofónico. Sí, ajá. Pero siempre hay una sensación, ajá, de que nos vamos a topar con algo siniestro y ahí vamos. Es decir, lo que está en la mente del sujeto, cuando oye un ruido y lo hace, bueno, en relación, digamos, al impacto, escucha un ruido y se desencadena inmediatamente la imaginación y todavía tenemos la posibilidad de pasarlo por la palabra para calmarnos y decimos, ¿qué fue? Es decir, ¿qué es o qué fue lo que lo provocó? Okay. Pero vamos en pos realmente bien asustados. Sí. Pero ahí vamos. Yo me acabo de comprar porque siempre trato de ir juntando objetos que generen sonido, y me compré una artesanía que se llama, es una ocarina, así lo llaman los artesanos, porque justamente genera un sonido. Se los voy lo voy a sonar para que lo escuchen. Genera un sonido, pues la sensación de ese momento fue como algo siniestro, y ahí voy a comprarlo. Ay, sí, venga. Sí. Que nos asuste. Exacto. Allá va. ¡Ay, carajo! No, que no. Pero también hay otros muy bonitos, como el siguiente. No venía preparado, pero... Pero, muy bien. No, ese es hermoso. Sí. Que se repita. Okay. Ay, sí, ese es hermoso. No, hombre, qué bárbaro. Miren, yo les puedo decir algo. Es sumamente emocionante en mi vida. Yo despierto más o menos como a las 4 de la mañana. Entonces, lo primero que me acompaña de los sonidos de esa hora es
muy bajito, pero muy bajito, un piar de un pajarito que está en la enredadera, en una bugambilia que queda enfrente de mi ventana. Entonces, oigo el pipi, 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 ajá, y no se pueden imaginar para mí, es, ¡ay! Un nuevo día, viva la vida. Bueno, eso es lo primero. Luego tenemos desde hace mucho tiempo unos colibríes que vienen a la casa, que vienen a visitar y que hicieron el año pasado, hicieron nido, este año no hicieron nido, pero imagínense que cuando nos asomamos al nido del colibrí y vimos el tamaño, porque hizo el nido bastante abajo, entonces estaba a nuestra altura, lo podíamos ver. Cuando vimos el tamaño del huevito, bueno, se pueden imaginar la emoción, y hasta la fecha, a 2 horas diferentes del día, ¿sí? El colibrí viene y aletea enfrente, exactamente enfrente de mi ventana. Yo salgo, lo saludo y después él, pues ya saben, ¿no? La rapidez con la que desaparece, ¿no? El colibrí desaparece, es imposible seguir su vuelo. Bueno, pero el otro día aconteció que el pajarito tomó la decisión de empezar a volar y se cayó en el patio. Entonces, quien lo descubrió fue Camila, mi perra. Y Camila nos indicó en dónde estaba el pajarito, lo recoge Giselle, hizo también un poema respecto a eso, que bueno, en otro momento, yo creo que en otro momento los participará, porque ella fue quien lo recogió, quien lo arropó, y fuimos a pedir una escalera a los albañiles que están trabajando aquí enfrente, pues para regresarlo al nido. Y fue todo un evento porque los papás estaban revolotea y peaban de una manera tan particular, pero tan particular, ¿sí? Que podíamos decir que estaban comunicándose de una manera alterada, porque sus sonidos eran alterados, de qué pasaba con el pajarito, con el crío. Bueno, finalmente se vivió la aventura de que podía caerse Giselle, luego se atoró ahí con las espinas de la enredadera, porque la bugambilia tiene espinas, a veces muy grandes, y yo en la ventana presa, ¡ay, cuidado! Tenga cuidado, pero esa voz de cuidado es como quererla salvar, ¿no? Y le dice uno al otro semejante estupidez, cuidado, hagan favor. Si no, los seres humanos verdaderamente somos tontos en muchas cosas, ¿no? Cuidado, Giselle. Ay, bueno. Sin embargo, la intención es emitir esa frase, emitir esa palabra, emitir intensamente, ahí otra vez la voz, intensamente, que lo que quiero es protegerla con la voz, protegerla con la palabra, ¿sí? Bueno, finalmente ya todo el evento de la colonia se llevó a cabo. ¿Y qué creen que hicieron los papás? Se llevaron a su pollo. Ah, qué genial. ¿Cómo lo trasladaron? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero ya los papás nada más vienen a canturrear aquí en la enredadera, pero ya el polluelo ya no está. Ya no está. Bueno, todo eso tiene que ver con el sonido. Todo eso tiene que ver de cómo todos estos eventos, ¿sí? Nos hacen vivir intensidades totalmente inéditas. Doctora Jorge, déjenme les comparto comentarios de nuestro público. Zulro nos dice, una característica muy significativa en la radio es la oportunidad de improvisación y con ello de conocer al otro. Bueno, a mí me daba menos miedo el micrófono que la cámara. Saludos. No, sí, es que es cierto, la cámara también es muy fuerte. Sí. Indudablemente que sí.
Ujú. Diana Cova nos dice, pienso que la voz sí es muy impactante, toca fibras muy profundas, cosas muy fuertes. Eso me pasó cuando escuché a la doctora Silvia, hasta la soñaba, jajaja. Y, y también no entiendo por qué a algunos nos da menos miedo hablar sin que nos vean que al revés, hablar y ser mirado. Saludos. Bueno, es que también el ser mirado es una experiencia erótica muy intensa. Ser mirado. Sí. Ujú. Y, O sea, hasta se pelea uno en la calle, ¿qué me miras? claro. Sí, ¿Qué claro. qué te traes, no? Ujú. ¿Por qué me miras así? Y luego ahorita nuestra escucha, Zulro, nos dice, el sonido del objeto que nos comparte Jorge me hizo pensar en otro, el palo de lluvia. Me Ah, sí, imagino. precioso. Ujú. Sí, cómo no, es hermoso, hermoso. Yo llegué un tiempo, Ajá. cuando más o menos estaba yo intentando ser hippie, que tenía ahí una cantidad de palos de lluvia, hasta que un día dije, no, ya, los voy a regalar porque ya esto es escandaloso. Ujú. Y sí, me deshice de todos, de todos, de todos, de todos. Muy bien regalados, Sí. pero sí, yo los movía, todos los movía. Bueno, hasta la fecha, en la entrada de la casa, colgado de un árbol, está no me acuerdo cómo se llaman, estos aparatitos que se tocan y con el viento y entonces producen sonidos. Ujú. Ujú. Este escucha, doctora Zulro, termina su comentario diciendo lo siguiente. Me imaginé por un momento que estaba en Palenque o algún lugar así. Gracias por el École, viaje. école, sí, pero a ver, vuelve a echarse la siniestra. Ahí va la siniestra. No, la siniestra también es buenísima, buenísima. Sí. Pues gracias a la radio escucha por sus comentarios. Vamos. Órale. No, no, no. Hoy sueño. Oigan, y miren, ya también nuestro público está junto con nosotros. Voy a tomar la expresión de nuestra escucha que acaba de decir, en este viaje. Entonces, nuestra escucha, Lourdes Sarmiento, nos dice lo siguiente. La voz y los sonidos, también en los sueños, tienen un influjo que nos moviliza a ir en pos de algo. Les dejo este poema. Desde el umbral de un sueño, de Antonio Machado. Ay, es precioso. Venga. Desde el umbral de un sueño me llamaron. Era la buena voz, la voz querida. Dime, ¿vendrás conmigo a ver el alma? Llegó a mi corazón una caricia, contigo siempre. Y avancé en mi sueño por una larga, escueta galería, sintiendo el roce de la veste pura y el palpitar suave de la mano amiga. No, 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 qué barbaridad. Pues, Ajá. Caminante Oigan. no hay camino, se hace camino al andar. Diana Cova tiene otro comentario y nos dice, el primer sonido sí fue siniestro, me hizo pensar en la leyenda de La Llorona. Ay, qué horror. No, Y luego dice, y el segundo estuvo muy, muy lindo, me hizo sentir tranquilidad, muy lindo. sí, realmente sí. Esa es la maravilla de los sonidos. Como hay sonidos que nos van a despertar lo siniestro, como hay sonidos que nos van a alterar y vamos a sentir, digamos, ya no miedo, sino terror. Ujú. Bueno, en el cine. Ujú. En el cine la música, híjole, es clave. Claro. sí, es casi Y- otro personaje. Sí. Luego también nuestra colega, justamente doctora, ahorita que hablaba de ella, Giselle Mendoza, nos comparte lo siguiente. La doctora me enseñó a registrar cómo los pajaritos anuncian que están en peligro. Siempre me lleva a dar un paso más, siempre me lleva a dar un paso más por vivir el mundo.
Qué bonito. Ay, pues qué bueno. Sí. Linda. Es que también cada escucha es una experiencia diferente respecto del contexto. Si nosotros escuchamos, no lo sé, una pieza musical, una de las que más nos gusta, y la volvemos a escuchar, no sé, dentro de un año o pasado un tiempo, la experiencia va a ser otra, ¿no? Creo que fue lo que le pasó a nuestra radio escucha ahorita con el Siniestro. Primero sí fue Siniestro, después ya fue diferente su experiencia. Sí, el chiste es que sea algo que nunca habíamos escuchado. Ok. Uh-huh. ¿Sí? Porque los pajaritos, el sonido de los pajaritos, pues sí, como quiera que sea. Claro, no sé si ustedes han extrañado que en México, en la Ciudad de México, ya no hay mariposas. Uh-huh. Claro. Uh-huh. Antes era verdaderamente, llegaba la temporada de inicio de la primavera y empezaban a aparecer mariposas en la Ciudad de México, pues en serio, de 1000 colores. Uh-huh. Yo me acuerdo siendo chica, quedarme embobada de los animalitos estos, y que cuando un horrible vecino me enseñó su colección de mariposas, ¿sí? Quise incendiar su casa. Uh-huh. Ay, no, qué horror, qué horror. Uh-huh. Sí. Entonces a mí me dijo, ¿a ti que te gustan las mariposas? Ven a ver. ¡Oh! Ay, no. Pues qué tipo tan, hablando de lo siniestro, tan hijo ¿no? De su madre. Sí, sádico. Sádico, exactamente. Entonces me despertó ganas de incendiarle su casa. Claro. Doctora. Estaba yo bien educada, por eso no lo hice. Dígame. Les iba a anunciar, doctora, Jorge, por supuesto, Mar, que también está en los controles, Giselle, que está aquí cerca. Comentarles que estamos llegando hacia el término de la emisión, estamos ya sobre el tiempo. Y bueno, no sé, en este viaje sonoro tan delicioso, cómo poder allegarnos al término. Ahorita en lo que decían, doctora, que comentó usted lo del cine, Jorge también secundó esa cuestión. Sí, yo quería decir que para mí es una grandísima experiencia. El sonido, todo el sonido y la música en el cine, del cine, yo por eso sigo siendo gran admirador y partícipe de ir al cine, ver el cine en el cine, por encerrarme en esa experiencia visual y sonora tan rica, tan interesante, tan mágica, sí, a veces tan de miedo, otras veces romántica, de aventura, qué sé yo. Es una grandísima experiencia. Pues hay que hacer un programa de invitados y invitamos a gente que sepa de cine, que nos platique su experiencia de cine. Ay, sí, por favor, está buenísimo, doctora. Pues órale, hay que indilgar al Jorge. Gracias. Exacto, seguro que usted conoce a algunos cineastas por ahí. Sí, seguro, sí tengo algunos colegas con los que he podido también trabajar en algún momento. Sí. Sí, encantado, sí. No, es que el cine es otra experiencia, bueno, monumental, extraordinaria. Yo me acuerdo que iba con mis hijos, ¿sí? a la última, a la de las 12 de la noche, a la, ¿cómo se llama esto? Ay, la... ¿Cineteca, doctora? Sí, a la Cineteca, pero a lo que es el Festival Internacional del Cine. A la Muestra Internacional de Cine. A la Muestra Internacional de Cine. Híjole, qué bárbaro. Primero, antes de que se destruyera este cine, íbamos al Internacional, que era gigantesco. Sí, gigante y hermoso, doctora. Y hermoso, sí. Esas salas ya no volverán. Y después, doctores. Sí. Y después sí empezamos a ir a la Cineteca, ¿no? Y según el impacto que nos causara la película, pues nos íbamos a cenar y era con los compañeros de cine
y mis hijos. Sí. Eran los únicos chamacos que iban. Y entonces las buenas conciencias me decían, ¿cómo llevas a los niños a estas experiencias? ¿Sí? Solamente a ti se te ocurre. Les vas a destruir su imaginación, su alma, su pensamiento. Y bueno, pues no, uno de ellos se dedicó precisamente al cine. Exactamente. Se fue a Francia, hizo su formación del cine en Toulouse y después se fue, digamos, a Cuba y después se fue a París. Pues podría ser él uno de los invitados, doctora. Ojalá y pudiera estar con nosotros para que platiquemos de cine. Ay, es un niño horrible porque dice que es tímido. Entonces no lo soporto. Me cae mal mi hijo. Pero hay que invitarlo. Sí. Decía yo, llegando al término, no sé, Jorge, ¿qué te gustaría, con qué te gustaría que termináramos? Pues yo quisiera terminar con una invitación a todos los escuchas, a toda la audiencia, a abrir un poco más los oídos y cerrar los ojos de vez en cuando, abrir los oídos al mundo y déjense llevar por el contexto, ¿no? Por su presente, por los sonidos que están ahí, pero a veces no les tomamos atención. Y estoy seguro que se van a llevar muchas sorpresas y se van a encantar en algunos momentos, tal vez en otros no, pero hay que sentir un poquito más a través del oído. Yo me despediría de esa manera, con esa invitación y agradeciéndoles a ustedes, a la doctora Silvia, siempre por considerarme, a Anabela, que nos está escuchando, también por esa invitación que pues me ha traído con ustedes y ha sido una experiencia extraordinaria compartir con ustedes en persona y ahora a través de Freudiana Radio, que pues va por muy buen camino. Felicidades por todos sus programas y sus proyectos. Y gracias, Germán, también a todo el equipo, porque son muchos los que conforman el centro. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti. Como lo decía yo al inicio, mucho del por qué y del cómo funciona y funciona bien nuestra querida Freudiana Radio es gracias a ti, a tu apoyo, a que sí, a través de nuestra querida Anabela nos puso en contacto contigo y eres siempre un sujeto en esa disposición de apoyar al otro, de comprometerte en estos proyectos, en los proyectos donde, creo yo, tú sientes que vale la pena poner corazón, cuerpo y alma. Entonces, muchas gracias. Gracias. Eso fue lo que puso Jorge, exactamente. Sí. Por eso a mí me cayó bien. Gracias. Sí. Pues miren, también ustedes, perdón, pues es un trabajo en equipo. La radio siempre va a ser un trabajo en equipo. Exacto. Sí. Las felicitaciones son compartidas y los agradecimientos. Sí, cómo no. Es padrísimo. La radio produce relaciones muy particulares, muy, muy particulares. Porque tiene que haber, digamos, también la resolución espontánea en el momento en que algo falla y está todo el equipo, estará el experto, pero todo el equipo participa emocionalmente. Y el otro lo sabe, lo siente, sabe que todo su equipo está con él en el momento de un problema y que lo va a solucionar. Sí. Así miren, para concluir, nuestra radioescucha Mari Carmen Perrusquí Hernández nos hace este pequeño e importantísimo comentario. Qué bonita plática. Ay, qué linda. Gracias. Pues muy bien, entonces dejamos aquí el día de hoy, terminamos esta linda charla, esta linda conversación de la doctora Heiser y sus invitados, recordándole a nuestro público que tenemos una cita, ya lo saben, nuestra cita, mismo lugar, misma hora, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo,
el próximo lunes al mediodía, donde reanudaremos este oasis de la conversación. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.